Hola comunidad, les quiero contar una historia que le sucedió a mi madre cuando apenas era una niña. Acá en Chile, en un pueblo llamado Catemú, sector de Cerillos, lugar donde vivía mi madre y mis abuelos, existe un tipo de brujo que se les llama tuetue. Tiene forma de ave y cabeza de persona. A ellos les gusta salir por las noches, buscando a quien asustar, o también disfrutan de desorientar personas, haciendo que éstas se pierdan en el cerro. También hay algunos que son ladrones, ya que roban ganado, cabras y demás cosas. O en ocasiones, si sabes comunicarte de buena manera, te cuidan mientras caminas por las noches. Pero si los insultas, ellos harán todo lo contrario, pues ellos te perseguirán, estos te golpearán y después te perderán a lo largo del camino. Te dejan en cualquier lado desorientado, mal herido, y si vas con niños, nunca más los vuelves a ver. Una vez ya explicándoles lo que es un tuetue, voy a proceder a contar la historia de mi madre. Mi madre, más o menos cuando ella tenía entre 14 o 15 años, se levantaba muy temprano para ayudar a mi abuela a preparar el horno y hacer pan amasado. Ellas se levantaban a las 5 de la mañana, de lunes a sábado. Mientras ellas preparaban el pan para colocarlo en el horno, pasó un gran pájaro negro y con su típico grito, tuetue, tuetue. Mi madre se asustó y salió corriendo. Mi abuela la tomó de la mano. En ese mismo momento, miró hacia el gran álamo y le dijo, compañero, cuídanos y ven más tarde a buscar pan y café. En ese momento el pájaro negro voló y se colocó en un rincón oscuro del techo, observando en absoluta calma. Mi abuela y mi madre continuaron trabajando, amasando y haciendo pan, pero podían sentir el aleteo de aquel pájaro y cómo éste las miraba desde la oscuridad. Mi madre, muy inquieta, le dijo a mi abuela, no me gusta este pájaro, me da mucho miedo. Mi abuela le contestó, no los insultes, ellos son capaces de hacer mucho daño a cualquier persona. Podrían llevarte y jamás te volveríamos a ver. ¿Te ha quedado claro lo que te dije? Mi madre solo dijo que sí con la cabeza. Como por eso de las 8 de la mañana, mi mamá escuchó que gritaban en la entrada de la casa. Cuando ella salió a investigar de dónde venía el grito, ella vio un mendigo, vestido de negro y sucio, con un saco en su espalda. Mi madre con recelo le preguntó que qué era lo que quería. Este hombre le contestó, busco a la señora que me ofreció pan y café, niña. En ese momento llegó mi abuela, con una bolsa con pan amasado y un termo con café. Fue hacia el señor y se los dio. Tome, le dijo mi abuela, y gracias por cuidarnos. Mi madre solo los estaba mirando a lo lejos. El mendigo volteó hacia ella y le dijo, yo siempre cumplo mi palabra, niña, pero no me hagas enfadar con insultos, porque lo lamentarás. Hazle caso a tu madre. Después mi madre vio como el hombre le sonreía. En ese momento mi abuela habló con mi madre. A esa gente no hay que insultarlos. Si lo haces, te harán un mal o algo peor. Pero si les ofreces algo y pides que te cuiden, lo harán. Y siempre cumplen su palabra. Pero si tú no la cumples, tendrás un muy mal año, y en todos los sentidos. Mi madre, siempre que salíamos de noche, nos decía, cuídense y no molesten al brujo que vuela por la noche, porque si lo hacen, la pasarán muy mal. Pídanle que los cuide. Por mi parte, solo recuerdo que una vez lo vi, pero salí corriendo y podía sentir cómo sus alas golpeaban mi cabeza, al mismo tiempo que me hacían caer al suelo. Cuando reaccioné,
Me encontraba totalmente desorientado y sin saber en qué sitio me encontraba, por lo cual tuve que pedir ayuda para orientarme. Por suerte, estaba pasando un señor, muy viejito de negro, al que sin dudarlo le pedí ayuda. Ahí me pude dar cuenta de que estaba muy lejos de mi casa, pero el señor fue tan amable que me ayudó y me dejó hasta la puerta de mi hogar. Después me dijo que si tenía algo para él. Mi madre en ese momento salió muy rápido de la casa, y esta vez fue ella la que le dio el pan y café. Le dio las gracias por traerme, pero el señor le dijo a mi madre: su hijo no nos conoce muy bien a nosotros, que no corra para que no lo vuelvan a perder. Entonces pude comprender que ese señor era el brujo que me golpeaba mientras corría. Mi susto fue más grande al ver su sonrisa y esos ojos negros maliciosos. Ahora cada vez que salgo por las noches y los escucho, les pido que me cuiden en el andar del camino. Pero claro está, que siempre ofrezco algo por ser cuidado, y ya sé lo que pasará si yo no cumplo mi promesa. Esta fue mi historia. Saludos desde Chile. Un abrazo para todos. Hola, quisiera contar una experiencia aterradora que tuve cuando era niña. Durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia, estuve viviendo con mis padres en un pueblo pequeño. Esto hasta que nos mudamos a la ciudad para facilitar mis estudios. En el pueblo había una casa muy grande abandonada, y decir casa era poco. Fácilmente medía lo de una manzana. Esta estaba toda deteriorada y algunas partes incluso se estaban derrumbando a pedazos. También estaba toda chamuscada, pues aquella grande casa había sufrido un fuerte incendio. En ese entonces tan solo había pasado unos pocos meses desde el incendio. Yo aún era muy chica, pero recuerdo muy bien lo que se contaba por ese entonces en el pueblo. Esta casa se situaba a las afueras del pueblo. Se decía que quien habitaba la casa era una bruja. Doña Clemencia le decían. Era una viejita de 65 años, creo, si no es que más. Quiero recalcar que no era la gente del pueblo quienes decían que aquella viejita era una bruja, sino que ella misma se jactaba de haber hecho tratos con demonios, de haber invocado a varios de estos para que la cuidaran y la ayudaran con los trabajos que le pedían. En un principio la gente creía que aquella viejita solo había caído en la locura, pues había perdido a su esposo y a su hijo en un trágico accidente. Después despidió a las personas que trabajaban para ella en la casa, quedándose así totalmente sola. Por muchos años nos prohibieron acercarnos a esa casa, y recuerdo muy bien que incluso la gente del pueblo le tenía miedo. Varias historias empezaron a circular sobre testimonios de personas, mujeres, hombres y niños que habían pasado cerca de la casa de aquella mujer. Decían que por la noche, un enorme animal volador reposaba en el techo de la casa. No lo podían describir como un ave, porque estaba muy lejos de ser una. Esta cosa tenía forma de humano, pero con grandes alas. Podía oírse su aleteo, pero no podías verlo cuando estaba en el aire. Pero por supuesto que podías percibir que ahí se encontraba. Todo lo contrario a cuando se encontraba reposando en el techo de la enorme casa. En ese momento se podía ver su silueta, completamente negra, con dos alas enormes. A veces estaba erguido en dos patas y otras veces se encontraba en cuclillas, observando el camino, importándole poco que lo vieran las personas. Se decía que ese era el demonio del que tanto hablaba la bruja, el cual era quien lo protegía y ayudaba. Un día se dio la noticia de la muerte de aquella bruja. Obviamente nadie asistió al funeral, es más, ni siquiera saben quién la enterró, y lo que era más controversial, quién se quedaría con la casa de la bruja.
Esas preguntas nunca tuvieron respuesta, pues tan solo a unos pocos días de la muerte de la bruja, aquella casa enorme se prendió en llamas, quemando todas sus pertenencias, pero dejando la infraestructura todavía con la suficiente fuerza para mantenerse de pie. Mi experiencia pasó tan solo un mes de ese acontecimiento. Yo y mi padre veníamos caminando por el camino que quedaba enfrente de la casa de la bruja. Debido a unos problemas que tuvimos en el camino, que no quiero relatar para no aburrirlos, tuvimos que continuar a pie. Cuando pasamos por esa casa, era poco más de las 8 de la noche, y pude ser testigo de que todo lo que decían era verdad. Pude ver claramente cómo sobre aquel techo reposaba la figura de un hombre. Este tenía alas, aunque las tenía guardadas y descansando en su espalda, se podía ver cómo éstas salían por su hombro. En ese momento desde la casa empezó a salir una luz, que después identifiqué como una bola de fuego. Mi padre me tomó fuerte de la muñeca y me dijo que teníamos que correr. Yo no lo pensé dos veces y emprendí carrera con él. Mientras tanto oía cómo aquella bruja se carcajeaba a lo lejos. Mi padre me dijo que no me detuviera, que estábamos en su territorio y nos podía hacer daño. Al llegar a casa, mi padre jamás me volvió a traer por ese camino y me prohibió a mí rotundamente que volviera a pasar por ahí. De hecho, cuando nos mudamos, sentí un alivio enorme, más que nada porque ya no tendría que ver esa casa a lo lejos. De hecho, si ponías atención, por las noches, podías ver a la bola de fuego arriba del techo de la casa, flotando y yendo de una dirección a otra. Pasado el tiempo, nos dijeron que la casa se derrumbó debido a la deterioridad de esta, pero hasta la fecha, o bueno, no hemos sabido de alguien que fuera a reclamar el terreno o fuera a recoger los escombros. Simplemente, nadie se quiere acercar ahí.